Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Jorge Garicoch. Jorge, quería enfatizar un poquitito este tema de las previsiones, las expectativas que ya estuviste comentando en la respuesta anterior, pero también teniendo en cuenta que, por ejemplo, organismos como Fitch, organizaciones internacionales o calificadoras de riesgo internacionales estuvieron teniendo sus previsiones respecto a lo que es la inflación y pareciera ser que ese camino hacia la convergencia que ya estuvimos mencionando no se tiene a tan corto plazo, es decir, probablemente este año no vamos a llegar a esa meta. El año que viene también hay ciertas dudas, según algunos cálculos, y recién para el año que viene se podría estar, el año posterior a ese estaríamos recién llegando a esa meta de 4%. Jorge, estas dudas y estas incertidumbres también tienen su efecto en términos de la economía, es decir, los agentes también tienen cierto temor o dudas en ir tomando decisiones en la medida en la que no se disipa el fantasma de la inflación. Claro, totalmente. Imagínate tomar la decisión de invertir en un certificado de depósito de ahorro que hoy está rindiendo un poquito más que la inflación. Entonces uno dice, voy a esperar a comprar este CDA porque puede ser que la inflación se me dispare en el tiempo y finalmente yo termine perdiendo dinero en lugar de estar generando un ahorro efectivo. Por lo tanto, ese tipo de decisiones hacen que no necesariamente esté teniendo un nivel de circulación del dinero, ¿verdad? Que entre a un sistema financiero, que el sistema financiero genere nuevos créditos, esos créditos permitan inversiones empresariales, inversiones que permitan empleo. Entonces la dinámica de la actividad económica también se ralentiza con eso. Algo que estamos viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos visto que en los indicadores que hasta ahora tenemos, en Paraguay la actividad económica se viene recuperando, pero cuando uno empieza a desagregar eso, encuentra que el motor del sector primario, agricultura y ganadería, viene empujando esa recuperación de la actividad económica y que a los otros sectores todavía les está costando bastante. Entonces, dentro de esa dinámica donde las ventas no necesariamente son las que se tenían esperadas, donde los sectores no se están recuperando, donde el acudir a un préstamo, generar inversiones, son caros todavía, pueden tener impactos importantes en la generación de empleo, en el nivel de ingreso de las personas. Entonces, ese flagelo de la inflación termina teniendo no solamente un efecto en el bolsillo, en cuanto al consumo, en cuanto a los productos caros que uno pueda encontrar, sino también en cuanto a esa generación de dinamismo de la actividad económica. Es ahí donde uno tiene que, de vuelta, insisto mucho con eso, tener mucha previsión respecto a las decisiones que vaya a tomar en el corto y en el largo plazo. Existen instrumentos de cobertura, existen instrumentos que permiten mitigar ciertos riesgos hacia adelante, riesgos que hoy se volvieron mucho más latentes. Anteriormente muchas empresas hacían planes quinquenales, ¿verdad? Se preparaban para lo que serían los siguientes 5 años, después pasaron a hacer planes bienales y ahora hacen planes anuales, pero mi recomendación en muchos casos es que hagan planes trimestrales, ¿verdad? Cada 3 meses tienen que estar revisando un poco con todos los ajustes que, que se dan en la economía, una economía paraguaya que está bastante integrada al mundo y que de algún modo todo lo que sucede en cuanto a los impactos, los shocks que suceden también en el mundo terminan golpeando a nuestra economía. Así que hay que tomar previsiones, hay que mitigar riesgos de modo a embarcarse de vuelta en un dinamismo también de actividad económica más positiva. Abro un pequeño paréntesis, Jorge, para aclarar que Standard Poor's fue la calificadora de riesgo que hizo esa proyección de que la inflación recién en el año 2025 estaría llegando a la meta de 4%. Cierro ese paréntesis, Jorge, y te pregunto, teniendo en cuenta los últimos resultados respecto a la inflación, que tienen todo el contexto y la justificación
entre comillas, del escenario internacional, de lo que ocurre con los precios de los alimentos, de los combustibles. Tenemos cierta justificación a esta situación de que estamos saliendo de ese rango meta de inflación ya por varios años consecutivos. Pero también hay que tener mucho cuidado, Jorge, en que esta situación o que este escenario no empiece a permear la credibilidad de los bancos centrales. Y cuando hablamos de nuestro país, hablamos puntualmente del Banco Central del Paraguay, ya que esto generalmente no se dimensiona, pero podría empezar a generar dificultades también en lo que es la toma de decisiones y las expectativas mismas de los agentes económicos. Por supuesto, por supuesto. En ese sentido, yo todavía quiero darle la mano al Banco Central del Paraguay en el sentido de que cuando tuvo que salir a corregir sus expectativas de inflación, lo hizo cuando tiene que sacar los datos de que estoy por fuera del rango meta, lo hizo. Entonces, creo que eso también genera confianza. Acá lo que hay que decir es que el Banco Central sigue diciendo, yo tengo un objetivo. Eso no significa que la inflación ya va a converger a ese objetivo, sino que el Banco Central del Paraguay lo que nos está diciendo es, yo sigo mirando al 4%. Probablemente este año, así como muchos organismos internacionales o muchas proyecciones están, y la dinámica que se está dando apunta a que todavía no vamos a llegar al final del año a un 4%. El objetivo sigue siendo eso. Eso va a llevar su tiempo, pero también tenemos que recordar que ese objetivo tiene un rango. No solamente es el 4%, sino que es un 4% más 2% o menos 2%. Entonces, más o menos, lo que está apuntando el Banco Central del Paraguay es entrar dentro de ese rango, es decirnos, yo te dije que íbamos a llegar a ese rango y ubicarnos más o menos por ahí. Es un poco eso lo que se está apuntando. Por supuesto, uno quiere que lleguemos a eso porque finalmente a todos nos impacta en el bolsillo una inflación. Acá quiero también hacer una pequeña reflexión, Eduardo, de que muchas veces miramos el comportamiento de estos indicadores en otros países y me atrevo a poner el ejemplo de Bolivia. Bolivia yo creo que era uno de los pocos países en el mundo que dentro de este proceso inflacionario no tenía una disparada como estaba teniendo todo el mundo. Sin embargo, cuando el truco es descubierto, la ilusión se acaba, ¿verdad? Desaparece la magia y bueno, hoy uno a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, estamos viendo las grandes complicaciones que están teniendo en temas económicos en Bolivia. Estuvieron sosteniendo los precios a través de un tipo de cambio fijo, estuvieron sosteniendo los precios, gastando muchas reservas del Banco Central, y bueno, y eso finalmente te termina pasando factura, ¿verdad? En algún momento, aquello que se sostiene de una manera falsa, por utilizar un término práctico y sencillo, termina saliendo a luz y termina impactando enormemente y golpeando muchísimo en la población, porque recordemos que las reservas de los bancos centrales terminan siendo plata de los bancos y plata de los bancos es plata de los depositantes. Y cuando los depositantes dicen, che, ¿dónde está mi plata? Y bueno, se acabaron las reservas. Entonces, creo que hay que tener también mucho cuidado en eso, ser prudente en la toma de decisiones, entender de que no es un proceso fácil, que hay mucho impacto de los choques internacionales y que también no solo quedarnos, por supuesto, con eso, hay otras opciones que van más allá de una política monetaria. Cuando hablamos de que dos de los grandes conductores en este proceso inflacionario tienen que ver con temas energéticos y temas alimenticios, probablemente desarrollar toda una política energética en el país lleve todavía mucho tiempo, pero somos especialistas en una producción de alimentos, eh, tenemos mucho potencial, muchas capacidades y creo que ahí como complemento a esa política monetaria también tiene que haber grandes esfuerzos de otras instituciones, ¿verdad? Como no digo que no lo estén haciendo, sino que digo que redoblar ese esfuerzo del Ministerio de Agricultura, ¿por qué no también el Ministerio de Desarrollo Social, en tratar de dar ese empuje a la agricultura familiar, a la agricultura empresarial de modo a también generar una oferta que ayude a
mejorar la dinámica de precios en el sector de alimentos. Un dato no menor, destacable, que hay que mirarle mucho ojo, es que los precios de productos nacionales tienen una dinámica inflacionaria mucho menor a los precios de productos importados. Los precios de productos importados están todavía por encima del 10%, no tengo exacto el número, más o menos tan cercano ahí al 10%, y sin embargo los precios de productos nacionales están 5,4%, casi por la mitad de eso. Entonces también es un punto a ayudar, a empujar, a generar incentivos para la industria nacional, a cuidar nuestra industria nacional que sigue enfrentándose a una competencia muy desleal con todo lo que genera el contrabando, y que esta situación donde en estos últimos días vimos que la relación dólar-peso de la calle, el famoso dólar blue, se disparó, probablemente genere también un fuerte incentivo hacia hacer compras en fronteras, y compras que no siempre se encuentran dentro de la legalidad. Entonces, creo que eso hay que proteger, ¿verdad? Porque acá hay una lucha que finalmente afecta a todos los agentes económicos, y dentro de esos agentes económicos están los consumidores, pero también están los productores, productores que están siendo golpeados también por todas estas cuestiones que están sucediendo, que estábamos mencionando. Jorge, ya mencionaste también en una respuesta anterior, pero quería profundizar un poquitito más. Este tema de la inflación evidentemente tiene su efecto en la tasa de política monetaria y la tasa de política monetaria en las otras tasas del mercado. Más o menos, ¿cómo estás viendo la situación en torno a las tasas, Jorge? El Banco Central está manteniendo por el momento los tipos de interés de referencia. En cierto modo, las tasas del mercado ya están acomodadas con este nivel que, si comparamos con años anteriores, es relativamente alto. ¿Te parece que es una dinámica que se va a ir manteniendo? ¿Hasta cuánto tiempo podríamos mantener un esquema de relativamente tasas altas, teniendo en cuenta de que hay muchos factores de la economía que dependen de un factor clave como son las tasas de interés? ¿Cuál es tu visión al respecto? Como mencionaba, no es fácil formar parte de un comité de política monetaria actualmente, ¿verdad? No son tiempos difíciles para estar dentro de la toma de decisiones acá en Estados Unidos, en Europa, en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Por justamente esa actividad económica que está bastante ralentizada, que está lenta, que está pesada y que necesita ser reactivada con mucha más fuerza, ¿verdad? Y muchas veces para tener ese empuje necesitan de créditos, necesitan acceder a préstamos, y esos préstamos hoy están caros. Sin embargo, vuelvo a insistir mucho en esto de que los impactos de la inflación, eh, nosotros elegimos que sean hoy o que sean persistentes durante muchísimo tiempo más. Yo quisiera que esos impactos sean hoy y que mañana ya no tengamos esos impactos. No quisiera tener una espiral inflacionaria por los siguientes 5 años, por los siguientes 10 años. Entonces, a veces hay que tomar un medicamento con sabor amargo, con sabor a algo que no nos gusta, pero tenemos que lastimosamente seguir afrontando esto. La, la visión un poco al respecto creo que se alinea dentro de lo que a inicio de años teníamos como perspectiva. Eso se va confirmando. Veníamos diciendo de que probablemente la tasa de política monetaria del Banco Central se mantenga, o si tenía alguna disminución iba a ser mínima eh, en este semestre, ¿verdad? O sea, básicamente no iban a haber cambios en este semestre. Probablemente al segundo semestre del año se espera que eso se vaya reduciendo lentamente. Habrá que ver cómo se comporta ese escenario internacional también, como para eh, ver qué ritmo se le da a esa bajada de tasa de interés, ¿verdad? Bajada que no va a ser acelerada, bajada que hay que tener en cuenta eso de que de una no vamos a pasar de 8,5 a un 5%, sino que va a ser gradual, que va a ir tomando sus recaudos a todas estas volatilidades que existen en el mundo. Entonces también hay que tomar esas previsiones, hay que tener ciertos fondos propios que vayan haciendo cobertura
para no generar también algunas implicancias financieras en las empresas, en la familia o en cualquier tipo de organización que tenga que requerir uso de recursos financieros. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis es sumamente claro lo que planteas siempre que estamos en comunicación, siempre que puedes venir, siempre que podemos estar conectados a través de la plataforma Zoom. Nos parece sumamente interesante lo que planteas. Esperamos contar siempre con tu ayuda, con tu participación en este y otros espacios que tenemos en el canal. Con muchísimo gusto, Eduardo, siempre es un placer compartir con ustedes.